Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo una gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. A este movimiento también se le conoce como iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. La Ilustración y la Enciclopedia. La Enciclopedia fue la obra más representativa de la Ilustración y fue editada entre los años 1751 y 1772. Surgió como una idea de reunir en una misma obra impresa todo el conocimiento racional, sistemáticamente organizado, por lo que se le presentó a los pensadores de la Ilustración como una herramienta fundamental para combatir la superstición y la ignorancia, donde se desafiaba el dogma católico y clasificaba la religión como una rama de la filosofía, en lugar de ponerla como el último recurso del conocimiento y de la moral. Esta obra divulgativa se publicó en 17 tomos, entre 1751 y 1772. Fue obra de los franceses Denis Diderot y Jean-Le-Rond d'Alembert, pero contó con la colaboración de numerosos pensadores ilustrados como Voltaire o Rousseau, quienes redactaron numerosos de sus artículos. Esta fue la primera de una larga historia de enciclopedias por venir. Principales pensadores de la Ilustración. Entre ellos se encuentran Charles Lewis de Secondal, barón de Montagu, 1689-1755. Fue un filósofo francés. Escribió El espíritu de las leyes, donde se establecía el principio de la división de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial. Otro fue Francois-Marie Arouet, Voltaire, 1694-1788. Escritor y pensador francés, defensor de la libertad de pensamiento y de la razón sobre la religión. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Fue un escritor nacido en Suiza. Una de sus obras más importantes es El contrato social, en la que proponía que las personas nacen libres por naturaleza y al aceptar una autoridad que gobierne, resignan parte de esa libertad por el bien general. Denis Diderot, 1713-1784. Fue un intelectual francés, autor de numerosas obras y promotor de la enciclopedia. Jean-Le-Rond d'Alembert, 1717-1783. Fue un filósofo y matemático francés, impulsor del enciclopedismo. Antoine Laurent de Lavoisier, 1743-1794. Biólogo y químico francés, se le considera el iniciador de la química moderna. René Descartes, filósofo, físico y matemático de origen francés, considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los pensadores fundadores del racionalismo, cuyo rol en la revolución científica fue central y que inspiró a generaciones venecianas de filósofos ilustrados, como Baruch Spinoza o David Hume. Vivió de 1596 a 1650. Francis Bacon, conocido filósofo, político, abogado y escritor inglés, considerado el padre fundador del empirismo filosófico y científico, así como el autor de las reglas del método científico experimental. Además, fue el primer ensayista de su país. Vivió de 1561 a 1626. John Locke, 1632 a 1704. Médico y filósofo inglés, padre del liberalismo clásico y uno de los filósofos más influyentes de la escuela empirista británica. Es destacada su contribución a la teoría del contrato social, influenciado por la obra de Bacon, y asimismo su propio pensamiento fue influyente tanto en Voltaire como en Rousseau. Ideas de los pensadores de la Ilustración en Europa. John Locke. Su obra, Ensayo sobre el gobierno civil, se opone al absolutismo y establece
la idea de la división de poderes del Estado. Montesquieu, su obra El espíritu de las leyes, critica a la sociedad y al gobierno francés absolutista. Plantea que no todos los estados deben tener el mismo tipo de gobierno. Voltaire, su obra Cartas filosóficas, plantea lo fundamental de la razón humana y la importancia de los derechos del hombre, tales como la libertad y la igualdad. Jean-Jacques Rousseau, su obra El contrato social, propone un Estado con un gobierno democrático en el que el pueblo participe directamente. Elabora un tratado de educación. Denis Diderot, su obra Enciclopedia, participó en la elaboración del libro que recopiló todo el conocimiento de ese entonces. Y Adam Smith, con su obra La riqueza de las naciones, trasladó la teoría de la libertad natural a la economía y formuló el principio del libre comercio. Las corrientes de la Ilustración fueron tres: el posbarroco, que es una corriente que pretende continuar el estilo, técnicas y temas que fueron característicos del movimiento barroco en el siglo XVII, sin aportar literalmente nada nuevo ni de especial calidad. Se tiene una visión muy negativa del mundo y prevalece la actitud escéptica, desconfiada y pesimista. El neoclasismo, que es la corriente literaria y artística nacida en España en el siglo XVIII, se inspiró en los valores y el arte de la antigüedad clásica o grecorromano. Se manifestó en la literatura, arquitectura, pintura, escultura y música. Pretendían desarrollar un arte con valores universales. Y el prerromanticismo. Es un movimiento literario desarrollado a lo largo de Europa a finales del siglo XVIII. Su aparición trajo consigo una nueva forma de expresión, se dio un pensamiento idealista. Como vanguardia, los sentimientos, la libertad como premisa, y dio paso al enriquecimiento de los distintos idiomas. Este es un cuadro comparativo que realizamos sobre las corrientes de pensamiento de la Nueva España. La Nueva España estuvo dividida en dos grupos: el grupo realista o conservador y los insurgentes o liberales. Los realistas tenían un pensamiento en el cual no querían perder sus privilegios, aceptaban las diferencias socioeconómicas que existían en la Nueva España, pero sostenían la poca viabilidad de independizarse de la corona española y no creían en la posibilidad de una independencia. Algunos de sus personajes más importantes fueron Félix María Calleja, Juan Ruiz de Apodaca y Juan O'Donoghue. Por otro lado estaban los liberales o insurgentes. Ellos buscaban libertad, autonomía y soberanía de la Nueva España. Para ello se debía independizar para dejar atrás las diferencias sociales y económicas existentes entre las clases sociales. También había un descontento social por los privilegios de algunos grupos sociales. Estaban en contra de los pagos elevados de impuestos a causa de las reformas borbónicas. De ellos surgen las ideas de independencia derivadas de la invasión francesa a España en 1808. Algunos de los personajes más importantes fueron Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. El pensamiento liberal también tuvo una gran influencia en la independencia de México, como la Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz. Por su carácter liberal marcó un nuevo paradigma en la conformación social de la Nueva España, por sus valores democráticos plasmados en ella, como son la soberanía nacional, división de poderes y la libertad de imprenta e industria. También el proyecto de constitución política de José María Morelos y Pavón, llamado Los Sentimientos de la Nación, donde retoma los principios del liberalismo democrático de la Constitución de Cádiz. También con el Plan de Iguala, firmado el 27 de septiembre de 1821 por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, donde queda consumada la independencia de México. El pensamiento ilustrado también tuvo una gran influencia en la independencia de México, en donde dicho pensamiento se decía que el hombre y el pueblo era libre, los problemas y fenómenos naturales debían ser explicados con base a la razón y no a las creencias religiosas. El pensamiento ilustrado hacia los insurgentes sobre su derecho de igualdad y libertad de la ley, donde debía de haber una organización política republicana dividida en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, acabar con los privilegios de los reyes, nobles e iglesia, a donde se impulsara el levantamiento de armas para liberarse del absolutismo español.
Se redactaron documentos en búsqueda de libertad como fueron Los sentimientos de la nación, escrito por José María Morelos y Pavón, y se inspiraron a muchas luchas que por las conspiraciones no llegaron a convertirse en grandes movimientos sociales. Ideas de la Ilustración que trascendieron en la Nueva España. La Ilustración fue una corriente de pensamiento que se caracterizaba por apoyarse en la razón. Sus principales ideólogos criticaban la ignorancia y la superstición que prevalecía en Europa. Sus valores fueron la razón, la crítica, la libertad y la felicidad. La felicidad ya no se buscaría en el cielo, sino en tierra. Así, la Ilustración se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y justo. De esta manera se asentó la fe en el progreso en el seno de la cultura occidental, lo cual puede comprenderse como consecuencia de la creciente celebración de la razón humana, iniciada con el Renacimiento. El pensamiento ilustrado de Europa se divulgó hacia la Nueva España y permeó el pensamiento novohispano de las nuevas ideas que fueron el germen de la insurrección de los principios del siglo XIX. La difusión de las ideas ilustradas en la Nueva España trajo consigo una transformación ideológica en el pensamiento de la minoría criolla ilustrada, y la difusión de dichas ideas ocurrió principalmente a través de la instrucción pública, la Compañía de Jesús, la creación de la Escuela de las Nobles Artes de San Carlos y la creación del Real Seminario de Minas y la renovación metódica y filosofía.